Estoy emocionado porque hoy vamos a estudiar el libro de Pedro. Les pido que pasen sus Biblias al libro de Pedro en el capítulo 5. Ya estamos en el capítulo 5 de Pedro. Entonces quiero invitarlos a pasar sus Biblias a ese lugar. Siempre lo digo, pero creo que nadie lo aprovecha. Si alguien no tiene una Biblia, puede venir donde mí y yo le voy a regalar una Biblia con mucho gusto. Casa 242 le va a regalar una Biblia con mucho gusto. No le vamos a regalar la Biblia grande de estudio que vale como 60,000 pesos, sino le vamos a regalar una Biblia modesta de este tipo, pero es importante porque es la palabra del Señor. Entonces oremos para que Dios nos ilumine y nos llene y nos hable al corazón el día de hoy. Padre, hoy leía en tu palabra y fue interesante porque estamos en ese mismo lugar, la familia nuestra. También muchas familias de aquí o muchas familias estarán preparadas para tribulaciones, porque dice tu palabra que aquí en el mundo vamos a tener tribulaciones. Y decía que Santiago, que ustedes hacen planes de ir mañana a algún lugar y hacer negocios, pero ustedes son como la niebla. Y yo trataba de sacar una conclusión de eso, Señor, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos planes? ¿O sí hacemos planes? Y a la conclusión que llegué, Señor, es simplemente estar muy cerca tuyo, estar en tu regazo y que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que esa siempre sea nuestra oración. Que nos ayudes a saber que somos peregrinos, pero saber que en el momento preciso tú nos ayudarás, porque dice 1 Corintios que tú no nos pasas por una prueba que no podamos superar. Entonces yo te pido en el nombre de Jesucristo, el creador de todas las cosas, que nos ayudes y sobre todo en estos momentos que nos hables a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. A los ancianos, que significa pastores, o la palabra obispo también es exactamente la misma, a los pastores que están entre ustedes, yo que soy anciano, pastor como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. ¿Qué nos ruega Pedro? Que cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con lo que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Tengo una cosa que decirles que es muy importante, porque si no se las dijera fuera una falta mía como maestro de la palabra de Dios. Este texto está destinado para
pastores para los ancianos de la iglesia. O sea, gente como yo que tiene el privilegio de servir a las congregaciones. Pero al revisar yo todo lo que habla el pasaje, todo lo que habla el pasaje aplica a toda la iglesia. Cuidar aplica para toda la iglesia. No servir con afán de ganarse algo o por ambición aplica para toda la iglesia. Y así vamos aprendiendo en los versículos. Entonces, si este pasaje es para los ancianos, pero su esencia y cada versículo aparece en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Entonces podemos aplicarlo no solo a los ancianos, sino que podemos aplicarlo a todos nosotros en general para seguir creciendo. ¿Me explico? Ok. En el día de hoy vamos a sumergirnos en los últimos consejos de Pedro. No en los últimos, sino empezamos a hablar de los últimos consejos que Pedro nos da. No son los últimos, pero ahora él empieza a hacer el cierre de su carta. Entonces es muy importante que sepamos que este es uno de los puntos medulares que Pedro está hablando para los ancianos y se pueden aplicar para todos nosotros. Quiero dividir el texto y que ustedes lo vean cómo lo voy a dividir para que puedan ir conmigo estudiándolo. Entonces lo he dividido de esta manera. Tiene cuatro versículos. El primero lo vamos a leer entero. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de la gloria. Entonces, la manera que hemos dividido este texto es de la siguiente manera. La primera manera es el capítulo 1 hasta donde dice Dios que está a cargo. Ven que ahí dice un 2, pero ese es un 2A. Porque después la otra parte viene con un 2B. Y después el capítulo 3. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino ejemplos para el pastor del rebaño. Y ahí viene el versículo 4, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces, ¿vieron cómo está compuesto el pasaje? Hay un versículo 1 y después del versículo 1 hay un 2A. Y después del 2A vamos a hablar del 2B y el capítulo 3 y el capítulo 4 al final. ¿Ok? Tal vez esto me ayuda a mí y espero que los ayude a ustedes. Hay un momento donde voy a hacer un quiebre más adelante para hablar mucho de cosas pastorales. Y es increíble para mí, yo no sé si es increíble para ustedes o lo notan, que Pedro sigue hablando del amor que él
y que Dios y que todos los ancianos tienen por todos los peregrinos, por todas las personas que están dispersas en Asia Menor. Sabemos que este libro se trata de el sufrimiento y cómo comportarse y cómo vivir en medio del sufrimiento. Pero también el libro se ha visto muchísimo el amor de Dios. Y en el capítulo 5, Dios sigue hablando de ese amor. Dice en el 2a, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Pedro sigue preocupándose por el rebaño de Dios. El capítulo 1 no lo voy a tocar tanto, voy a empezar muchísimo por el capítulo 2a. Entonces Pedro se sigue preocupando. Cuiden a las ovejas. Procuren que ellas estén bien. Hay una frase que dijo el gran maestro Charles Spurgeon y habla del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Léala con cuidado conmigo. No hay ni una gota de su amor que no sea nuestra. No hay una gota de todo el amor que tiene Dios que no sea nuestra. Siempre he tratado de explicar esto y como que nunca lo he logrado bien. Pero cada uno de nosotros tiene que entender que Dios nos ama con todo lo que Él tiene. No es que Dios reparte su amor. No es que Dios ama a Roberto y ama a Luciana y ama a Max. Y su amor se reparte. No. Dios ama con todo lo que tiene. No deja ni una gota de su amor amando a Susi. Y después me ama a mí con todo lo que Él tiene perfectamente bien. ¿Me explico? Porque si yo les hablara de mi amor está repartido. Yo amo a mi esposa, amo a mi hija y los amo a muchos de ustedes. Algunos no los amo tanto porque no los conozco. Pero el amor de Dios para cada uno es todo lo que Él tiene. Y el amor para el que está a la par es todo lo que Él tiene. Ni una gota de su amor deja de lado para cada uno de nosotros. Y cuando dice, cuiden a las ovejas que están a su cargo, y podemos pensarlo para nuestra congregación. Cuiden ustedes también a las ovejas que están alrededor suyo. Y cuidar es proteger, cuidar es preservar, cuidar es custodiar. Cuando leí custodiar, inmediatamente me imaginé como unos guardaespaldas custodiando a alguien famoso. Y eso es lo que está diciendo el texto. Protejan, custodien a sus hermanos, al rebaño de Dios. Protéjanlo, cuídenlo. Se lo dice a los pastores y se lo dice a todos nosotros. Dios sigue afilando la capacidad de los ancianos de amar a las ovejas. Ahora hay algo importante. Las ovejas son de Dios. Las ovejas nunca han sido de los ancianos o de los pastores. Él nos manda a cuidarlas, nos manda a custodiarlas, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros de
sostenerlas con las manos abiertas porque no son nuestras. Cuando son nuestras, se puede dar la oportunidad que dice después en el versículo 3 de ser ambiciosos y de ser déspotas con ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a uno le prestan, y yo esto ayer lo dije y ya me dio miedo, pero cuando le prestan a uno un niño y uno le dice, sí, yo lo voy a cuidar, uno no se imagina lo que eso significa. A Luciana, porque yo cuando vamos a la playa yo me meto al mar, a Luciana muchas veces nuestras amigas le dicen, cuídamelo, y se van a tomar una coca o se van a traer la canasta de ¿cómo se dice? De refrigerio, pero ¿cómo lo dicen ahora? De snacks. Entonces ustedes se imaginan la responsabilidad de tener unos chiquitos ahí en el mar. Es una responsabilidad demasiado fuerte. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo. Es demasiado fuerte, es una responsabilidad profunda cuidar al rebaño de Dios, cuidar a nuestros hermanos. Vean lo que dice 1 Pedro 1, del 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Ese fue nuestro rescate. Dios entregó a su hijo para que lo mataran, porque ese era el plan. Porque cuando le quitaran la vida a Jesús, se la quitaban en nuestro lugar, que merecíamos la muerte, por lo que dice el versículo, que siempre heredamos la manera de vivir absurda de nuestros antepasados. Entonces Cristo murió en la cruz en nuestro lugar para que esa vida absurda se acabe y sigamos adelante. Entonces Cristo nos cuidó, Cristo nos da la capacidad de cuidar a otros por su gran sacrificio. Y hay que tener los ojos abiertos, ¿verdad? Para ayudar a los demás, para cuidar a los demás. Muchas veces solo pensamos en nosotros y en lo que tenemos por delante. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo voy a repetir. El dinero que entra a nuestra iglesia se reparte de la siguiente manera. Hay un fondo de misiones donde entra un gran porcentaje de lo que entra a la iglesia, y dentro del fondo de misiones hay un fondo de emergencias. Y después hay un dinero que entra que queremos que esté ahí por algún cambio, una oportunidad en la infraestructura o rellenar goteras o arreglar un mueble o cambiar el techo o lo que se quiera hacer, o poner un mejor instrumento, un mejor bafle. Pero ese fondo de misiones nos ha permitido hacer cosas lindísimas. Hemos visto cómo personas han estado en una situación difícil y nosotros hemos podido decirle, no se preocupe, vamos a apoyarlo por cierto tiempo. Hemos podido ayudar hasta extranjeros para que estén bien y para que sientan el amor de la iglesia. Eso es parte de cuidarse. Como saben y les conté, mi cuñada está en el hospital
y Luciana ha dormido en el hospital. Yo me he hecho cargo de ella o ella se ha hecho cargo de mí y ha dormido conmigo en la cama grande, ha estado muy feliz ella. Le dijo a la mamá el otro día, mami, me tropecé y caí en tu lugar de la cama. Y un día de estos llegamos y había una bolsa en el desayunador. Y yo detecto inmediatamente cuando hay una bolsa que viene de la casona de Lali. Y lo que venía era algo que alguien de nuestra comunidad había comprado para que nosotros tuviéramos y para que no nos preocupáramos de ninguna cosa esa noche. Había una olla de carne, que es lo que le gusta a Luciana, y había un montón de carne mechada, y entonces no tuvimos que hacer comida. Esas son las formas de que podemos cuidar a los demás. Y tenemos un ejemplo claro, una fotografía de cómo Dios quiere que nos cuidemos y cómo Dios quiso que los apóstoles sirvieran con un buen afán y que mientras los apóstoles y los pastores daban ese ejemplo, después toda la comunidad lo hiciera. Entonces esta es la primera foto que Dios quiere que esté en nosotros, Hechos 2:43 al 45. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Esto es después de la resurrección. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Lo voy a leer otra vez. Estaban juntos, se quedaban a comer hamburguesas para conocerse y tenían todo en común. Eso es difícil. Vendían sus propiedades y posesiones, o sea, vendían sus carros, vendían donde vivían con un propósito: compartir sus bienes según la necesidad de cada uno. Esa es la foto de cuidarse. Esa es la foto de que un anciano de la iglesia debe dirigir a el pueblo de Dios a cuidarse y a tener vida en su congregación. Y hay otra foto que es en Hechos 4, 32 y 33. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, ¿verdad? Las sostenían con manos abiertas, sino que la compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Yo siempre le pido al Señor, porque lo he sentido muchísimas veces, que durante la celebración se siente su Espíritu Santo fuerte en este lugar, pesado, para que nosotros sintamos a Dios, porque estamos leyendo las letras, entonces estamos usando la cabeza, estamos escuchando el sermón, entonces estamos ojalá utilizando la cabeza. Pero también cuando cantamos se puede recibir su presencia. Entonces yo me imagino siempre el Espíritu Santo sobre nosotros. Lo que acabamos de leer es que cuando todo mundo tiene el mismo sentir, cuando todo mundo
tienen las manos abiertas de sus posesiones y están listos para vender cualquier cosa para que todos estén bien, hay una gracia, dice el texto, sobre toda la comunidad. Hay un avivamiento sobre toda la comunidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la parte pastoral que les estoy diciendo, del versículo 2a. Y para ir finalizando esta parte, quiero recordarles lo que dice el versículo de Juan 21, del 15 al 17. ¿Por qué? Porque este versículo es exactamente lo que dice el versículo 2a, que dice cuiden. Y entonces está Pedro, Jesús les hace desayuno y Jesús le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y vean lo que le dice: apacienta mis corderos. Después viene otra pregunta. Y volvió a preguntarle el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Y después por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús está a punto de resucitar y le dice a Pedro: cuide, 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 apaciente a mis ovejas, cuide de mis corderos. Eso es lo que más le importa al Señor, que sus corderos, sus ovejas estén cuidados. Es poderoso la petición de Jesús. Y imagínense lo calcinado que estuvo en la mente de Pedro, que él inmediatamente comparte esto aquí. Él dice: cuídense. Inmediatamente yo me imagino que lo dice porque se recordó lo que el Señor le había dicho. Cuida a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Apacentar tiene que ver con darle de comer pasto a alguien. Entonces es muy importante porque nosotros somos como ovejas. Entonces Dios lo que quiere es como que le demos de comer a nuestros animales el pasto, que los tratemos como unos bebés y nosotros les pongamos la comida. Como cuando un chiquillo está muy chiquillo y le da uno Gerber y se le sale un poquito de la boca y uno le mete la cuchara un poquito más. Qué delicioso un Gerber de manzana o de pera, ¿verdad? Y más aún un Nestum. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, me encanta cómo empieza porque dice: esta es la voluntad de Dios. Y me encanta porque entonces está resumiendo y uno entonces puede entender las cosas que más valora Dios. Y dice: esta es la voluntad de Dios. Y yo creo que aquí está la misma frase. Esta es la voluntad de Dios, que cuiden al rebaño. Ahora empezamos con el verso 2b, que empieza de esta manera. ¿Verdad? Primero tuvimos un mandato y ahora tenemos cómo cumplir ese mandato. ¿Cómo? Dice el 2b. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño.
O sea, los ancianos deben de ser un ejemplo para el rebaño, y cuando son un ejemplo para el rebaño hace lo mismo. No es por obligación, no es por ganarse el poder, sino que es con afán de servir. Calvino, una vez exhortando a unos pastores en formación, les dijo que estos eran los vicios que podían tener unos pastores. Y dijo lo siguiente: los que no trabajan o se esfuerzan de buena voluntad es un vicio. O sea, los que son vagos y no hacen todo lo que tienen que hacer como para el Señor. El segundo punto es los que desean ganancias monetarias. Estamos claros que hay muchísimos pastores que son déspotas y que engañan a las congregaciones para recibir un montón de dinero. Entonces aquí dice Calvino, los que lo que desean son grandes ganancias monetarias y por lo tanto ambición de poder. Ahora empecemos con cada uno. Un pastor puede no trabajar tan fuerte si no tiene a alguien que lo dirija y lo exhorte. Por eso es que es tan importante un consejo de ancianos. Porque si yo no vengo a trabajar y no trabajo duro, mis sermones no están bien estructurados o la exégesis que tienen que hacer, el comité de ancianos me va a decir: Rodrigo, ¿qué es lo que está pasando? Esto tiene que cambiar. Pero en estos momentos, Pedro no tenía y no se acostumbraba como tener un consejo de ancianos. Entonces Pedro dice: no sean vagos, sino hagan todo lo que puedan por servirle al Señor con diligencia. Creo que algo muy parecido dice Jonathan Edwards en sus declaraciones, las declaraciones que hace como para seguir, cosas que él tiene como valores. Vivan todos con todo lo que tienen para el Señor, recuerdo. El pastor puede estar tentado a no hacer un esfuerzo digno. Y el pastor y entre nosotros debemos de hacer un esfuerzo digno de cuidarnos. Y en un esfuerzo digno de cuidarnos para no pastorear con carebarrear, sino hacerlo con afán de servicio, con ganas y con el corazón. Por eso es que es tan importante cuando Dios llama a alguien al servicio de Dios. Yo sé que hay gente en estos momentos sirviendo, haciendo comida. Yo no sé si dieron cuenta, hay gente sentándonos en muchos lugares, hay gente que dan grupos de vida, hay gente que está encargada de ciertos ministerios en la iglesia. Pero uno tiene que ser bien serio de saber que Dios lo está llamando a uno, porque Dios da un corazón diferente. Hay que esforzarnos si el Señor nos llama. Una vez una muchacha guatemalteca que venía aquí a la iglesia me hizo un dibujo, yo lo tengo aquí en mi oficina, y dice lo siguiente: a ver si lo encuentro. El ministerio pastoral es completamente contrario de 9-5.
Aquí hay doctores que yo conozco y me he ido a comer con ellos y cosas así, pero me dicen, estoy de guardia, puede ser que en cualquier momento tenga que salir corriendo. Porque el trabajo de ellos no es de 9 a 5, no es de 8 a 4. Y el trabajo de alguien que quiere cuidar el rebaño no es de 8 a 4. Nosotros tenemos que estar dispuestos a reaccionar en cualquier momento para cuidar el rebaño. Y no hacerlo por ambición de dinero. Se hace gratis y se hace con amor. Y se hace sin poder, sin ser déspota, sino se hace humilde, porque Dios rechaza a los humildes, pero Dios le da gracia a Dios rechaza a los orgullosos y Dios le da gracia a los humildes. Se necesita de un corazón especial, que Dios haga algo en nuestras vidas. Y no solo el llamado de un anciano, que yo lo he sentido y lo sentí hace 20 años, sino el llamado a cualquier persona a servirle al Señor de una manera seria y constante. Aquí traté de pensar en algún ejemplo y pensé en Mónica Morales, que es la que sirve aquí con todo. Y Mónica, no sé si ustedes sabían, trabajaba en la Toyota antes de venir a trabajar aquí. Y parecía que, bueno, Mónica es muy buena trabajadora y parecía que Mónica tenía ¿cómo se dice eso? Un proceso de crecimiento muy bueno. Mónica posiblemente iba a llegar a tener un puesto muy alto, muy bien pagado y todo lo demás en la Toyota. Pero Dios la llamó y Dios le puso algo en el corazón y ella se vino de donde podía crecer muchísimo mundanamente y se vino aquí porque sintió un llamado y se sacrificó. Y esto es de lo que habla el Señor, de sentir ese llamado de Dios, de tener todos nosotros compasión. Yo no sé si ustedes, yo les he contado lo que significa compasión. Cuando Jesús vio a las personas que las llamaba como ovejas sin pastor, dice que Jesús sintió algo en las entrañas. De hecho, compasión significa entrañas. Y yo le pido a Dios que nosotros tengamos ese corazón de ayudar a los demás y los ojos bien abiertos, porque nosotros vamos como un caballo solo para adelante. Quiero contarles algo que me pasó esta semana. Yo iba corriendo en Escazú. Lo malo de mi casa es que yo vivo aquí en San Antonio de Escazú. Entonces yo bajo corriendo, pero después hay que subir. Entonces yo iba corriendo y vi a un indigente buscando en las bolsas algún tipo de cosa, comida o tal vez ropa. Y yo le dije, muchacho, yo le voy a traer a usted ropa y comida, quédese aquí, yo vuelvo como en 1 hora. Entonces yo me fui a mi casa y me bañé y todo y puse comida y ropa y iba bajando para encontrármelo y no estaba. Yo había durado mucho seguro. Y yo dije, pucha, tanto esfuerzo que fue la casa y todo lo demás. Bajé 200 metros y me encontré otro indigente. Y yo dije, este era. Aquí hay una foto de él que se llama Jan. Y él siempre está cerca de mi casa, está como a 1 kilómetro. Y aquí hay una foto de él
que se llama Jan. Ayer alguien dijo que cuál era Jan. Que le dio risa, ¿eh? Y yo le dije a Jan, le di toda la ropa, le di toda la comida, oré por él. Él oró como el Padre Nuestro hasta la mitad, seguro no se acordaba de lo demás. Yo le dije, Jan, a mí me gustaría, y oré por él y lo bendije, ¿verdad? Y a mí yo le dije, Jan, yo sé que usted vive aquí cerca, a mí me gustaría de vez en cuando pase por aquí, leer la Biblia juntos o algo así. Y él me dijo, qué maravilloso. Pero yo no le estoy hablando de que yo soy un gran misericordioso. Yo les estoy hablando de que ese día Dios me abrió los ojos hacia los lados. Porque siempre que vamos al trabajo, siempre que llevamos a los chiquillos a algún lugar, siempre que vamos a una reunión, siempre que vamos a la iglesia, vamos así. Y no tenemos tiempo de ver lo que está pasando alrededor. De hecho, yo llegué aquí y hablé con los pastores y hablé con el staff y yo les dije, a veces no entiendo porque nosotros tenemos que estar aquí preparando el sermón, preparando los anuncios, preparando las lecciones de los niños, pero hay tanta necesidad allá afuera. Y de repente pensé que eso les toca a ustedes. Nos toca a todos ver a las personas, darles dignidad. El otro día regañé a un hombre que está ahí por McDonald's, ahí en Huachipelín. Le digo yo, mi hermano, ¿por qué usted no trabaja si lo veo perfectamente bien? Y no me acuerdo con qué me salió. Pero hay personas que sí están en un estado muy malo y hay que abrir la ventana y decirle, Dios te bendiga, ¿cómo estás vos? ¿Por qué estás aquí? Vea lo que dice 1 Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando una necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y ya para terminar esta parte pastoral, quiero que vean Ezequiel 34, 11 al 13 y 23. Dice así, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar, palabra clave, y de cuidar, palabra clave, a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas, y cuando están dispersas, palabra clave, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré. Palabra clave. De todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las sentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Y el 23 dice así, entonces les daré un pastor, mi siervo David, posiblemente está hablando de Jesucristo, que las apacentará y será su único pastor. ¿Vieron las palabras claves que utiliza Ezequiel? Las voy a buscar, las voy a cuidar, las voy a apacentar. Hasta el día que haya nubarrones y haya tristeza. Yo cuando leí esto, ayer le conté a la congregación que me imaginé la calle de la amargura. Para los que no saben qué es la calle de la amargura, es una calle que está cerca de la UCR, donde hay puros bares y la gente toma mucho licor y consume drogas. Y yo sentí que Ezequiel estaba diciendo eso, que él va a esa calle
y nos jala y nos rescata. Porque dice que los buscaré en lugares difíciles. Y a cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que somos hijos de Dios, Dios nos agarró y nos sacó del lodo, nos limpió, nos puso sandalias nuevas, nos vistió y ahora quiere ocuparse de nosotros. Entonces hay dos aplicaciones. Qué increíble, como dirían los jóvenes, qué rajado que Dios haya hecho esto conmigo. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y qué increíble que Dios haya hecho eso conmigo para yo hacer lo mismo con otras personas. Por eso es que dicen que los ancianos hacen algo para ser ejemplo de los demás. Esto, y me encanta como dice, esto es gracia que funciona. El cristianismo real funciona. El cristianismo nominal no hace nada. Y hoy todos nosotros nos deberíamos preguntar, ¿mi cristianismo, mi fe es nominal o mi fe está llena de una gracia que funciona? Yo soy un cristiano que no me falta, no falto los fines de semana. Y por ahí escucho ciertas canciones de Dios, pero yo no siento ese llamado de parte de Dios. Tal vez usted es un cristiano nominal. Simplemente viene aquí y usted dice que es cristiano. No vive esta palabra. Y lo invito hoy a no ser un cristiano nominal, sino a entregarle su vida a Cristo. Para que Cristo lo cuide, para que Cristo lo perdone, para que Cristo le quite las manchas. No se vaya de aquí sin orar, sin pedirle a alguien que ore por usted. Y yo ayer quería que oraran por mí, porque uno no es un cristiano nominal cuando uno ve la cruz y cuando la ve bien. Y cuando uno entiende, Jesús murió para que yo no muriera. Castigaron a Jesús para que yo no fuera castigado. Dios entregó a su hijo para que lo mataran. De cuánto amor tiene por nosotros. Tomen en mi hijo. Yo le voy a poner toda mi furia sobre él porque él va a tener todos los pecados de la humanidad. Y yo estoy ofreciendo a mi hijo porque quiero a todos los demás cerca mío. Y mi hijo con todo su poder resucitará. Su gracia funciona. Entonces los pastores, versículo 3, no sean tiranos y entre nosotros con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Es importante que nuestras congregaciones sean educadas y lean la palabra de Dios, porque hay congregaciones que el pastor se encarga que sean ignorantes para manipularlas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Es vacilón o es interesante cuando tenemos alguna actividad extra, alguna actividad de líderes o algo así, y vienen las personas, siempre viene la mitad. Si tenemos una reunión de líderes, posiblemente sean convocados 200, va a venir 100. Siempre pasa.
Pero a mí siempre me toca los refrescos. Y a Xiomara también. Entonces estamos sirviendo refrescos. Y hay gente que nos dice, ¿por qué ustedes están sirviendo los refrescos? Si ustedes son los pastores de este lugar. Xiomara una diaconisa. Y la gente se sorprende que nosotros estuviéramos sirviendo, pero para eso estamos, para servir. Que es que el pastor o el líder está sobre todas las personas y no tiene que tener responsabilidades y amor para cuidar. Yo les estaba diciendo que yo siempre, ayer me senté allá en aquella fila y alguien llegó a decirme, Rodri, yo me siento allá para que usted se siente en su silla. Yo me siento en esa silla, pero esa silla no es mía. Luciana se sienta en esa silla porque Luciana tiene que poner atención, porque tiene déficit atencional. Pero cualquiera se puede sentar en esa silla. Yo me siento ahí por costumbre. Aquí no deberían haber todas esas cosas raras que ocurren en otros lugares, porque la palabra de Dios dice, cuiden a los pastores, cuiden como pastores al rebaño, no por obligación, no por ser a regañadientas, sino por ambición, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con un afán, como decía Hechos, con un solo sentir, como Dios quiere. No sean tiranos, no traten a nadie mal, no jueguen de vivos que ustedes tienen el poder, sino sean ejemplo para el rebaño. Cada uno puede ser ejemplo de otros. Entonces asegúrese de su salvación el día de hoy. Si tiene alguna duda puede venir delante de mí o alguien que ande con eso que no sé cómo se llama. Versículo 1 habla de Dios, habla de Cristo y cómo Él es partícipe de los sufrimientos. De hecho, Pedro es muy humilde porque dice, les habla a los pastores como yo soy pastor. Entonces se pone en el nivel de los otros pastores. Y después, versículo 2a, cuiden. Y el versículo 2b, háganlo, y 3, háganlo de esta manera. Hay un mandato y hay un cómo. Y al final habla del premio que hemos de recibir. La corona inmarcesible. ¿Verdad? Siempre pensamos en, entra hijo fiel, las cosas las has hecho bien. Te felicito. Pero aquí Pedro lo hace de otra manera. Pedro quiere que nosotros nos imaginemos que nos van a dar una corona. En aquel momento la gente se está imaginando dos tipos de coronas. Antes había un casco que era de oro para las personas que tenían un alto rango. Entonces era una posibilidad. O la otra posibilidad era que les dieran una diadema con olivos. Eso sí es especial. Y dice que eso será entregado por el pastor supremo. Entonces yo me imagino a los 24 ancianos
en su santidad, blancos, alabando a Cristo y cada uno tirando sus diademas, tirando sus cascos delante del Señor, porque ellos saben que ellos no merecen la gloria, sino que las coronas deben ser tiradas a Cristo, porque Él es el que merece la gloria. Y entonces yo me imagino entrando al cielo y lastimosamente no estar mucho rato con la corona, porque me hubiera gustado, ¿verdad? En mi carnalidad. Y llegar ahí y decirle, Señor, la corona es tuya, porque estoy tan agradecido de que me hayas aceptado aquí, de que hayas perdonado todos mis pecados. Una vez, yo nunca me gradué hasta los 26, 27 años. Cuando salí del colegio, estuve en el San Francis. A mis papás se le ocurrieron que yo podía estar en el San Francis. Y no podía estar ahí. En noveno me dijeron, hasta luego, Rodrigo. Usted no pertenece al San Francis. Aquí solo hay personas nerdas que se portan bien. Y alguno fue al San Francis y ya yo dije algo feo, perdón a los del San Francis. Y después entonces pasé a esos tipos de colegios que llegan los malportados. Y éramos 8 en una clase. Y entonces no hubo graduación. Hubiera sido un ridículo que hubiera habido una graduación con 8, creo yo. Después empecé a estudiar Derecho y apenas terminé, me tuve que ir literalmente una semana o 2 semanas al seminario. Entonces no me gradué de Derecho. Hubo la ceremonia y yo estaba en Carolina del Sur. Pero en Carolina del Sur sí hubo una gran ceremonia. Estaban todos los profes de la universidad con sus togas, que no sé por qué, pero hay una razón, tienen cosas de colores y así. Está el presidente de la universidad también con eso. Y sí decían el nombre de cada uno, teníamos que pasar rápido. Pero mis papás estaban enfrente mío, estaban ahí en la muchedumbre. Y yo dije, qué lindo se debe sentir papi y mami con que las luces están sobre mí en estos momentos, dijeron Rodrigo Fournier, y yo estoy pasando y me están dando este certificado de que yo he estado en el ministerio y voy a empezar en el ministerio. Y fue un sentimiento demasiado lindo. Ahora, imagínense la graduación que vamos a tener cuando lleguemos delante de Él. Cuando Él, en vez de darnos un certificado, nos dé una corona y nos diga, cuidaste bien al rebaño, se cuidaron bien entre ustedes, tomaron en serio la cruz y por ella vivieron, y aquí está esta corona. Vamos a orar.